cambio cámara que me es más fácil, de pronto, como buen santanderiano, acá hablamos con las manos. Entonces, buenas noches a todos, espero que estén teniendo buena semana, que esté todo por ahí en orden allá a William. Primero que todo, estoy bastante contento y agradecido con William por habilitarme la posibilidad de venir a compartir un poco de conocimiento el día de hoy en un tema que de pronto yo siempre le digo es que en Internet normalmente se habla mucho de cómo declarar variables en JavaScript, cómo hacer un arreglo, pero realmente la industria es demasiado grande como para solamente pretender que llegar a ser senior software developer es suficiente, cuando más arriba hay aún más cosas que hacer, y este es un tema que trae muy ligado a lo que puede ser arquitectura de software y a los que se proyectan allá. Esto que se va a tratar el día de hoy aplica también no solamente para el que es arquitecto de software, sino en general para en cualquier momento y en cualquier rol, incluso para la vida cotidiana les va a servir un montón, porque en últimas habla de la soft skill que es de comunicaciones, así que creo que es algo que les va a servir indiscutiblemente si quieren llegar a ser arquitectos o no, de igual manera les va a aplicar. Entonces, por acá, por este lado, voy a compartir por acá la pantalla. Listo, Andrea, ¿sí? ¿Está bien? Sí, listo. Bueno, entonces, storytelling para arquitectos de software. Básicamente siempre arranco hago dos disclaimers acá. El primero es que las presentaciones usualmente que hago son llenas de memes por todos lados, memes de contexto, facilitan un poco el entendimiento, de pronto un poco captan de atención y sobre todo facilita la recordación de algunos temas. Entonces, el primer disclaimer que siempre hago en las charlas, acorde al contexto, es, la de hoy, particularmente cito a Carlos Zambrano, es un AWS Hero, es un crack en todo lo que tiene que ver también con datos, es el sitio de CloudCamp, y pues básicamente dice, no hay arquitectura mala, sino mal defendida, ¿sí? Es cómo defendemos los planteamientos que hacemos. Ahí es donde realmente las cosas fallan, y el spoiler es que técnicamente las cosas en tecnología a un alto nivel son de cierta manera muy subjetivas. Cómo se defiendan es la clave para que funcione. Entonces, el segundo disclaimer es, si ustedes conocen esta aplicación que se llama Notion, para que puedan tomar notas ahí, les va a ser de muchísima utilidad. Puede que hoy en día usted diga todavía no es arquitecto, pero bueno, para Java, entonces tener todas esas noticas ahí guardadas les va a ser de muchísima utilidad. Antes que nada quiero presentarme, gracias a William, que también hizo la muy buena introducción hacia quién se dirige hoy acá. Repito, mi nombre es Julián Darío Luna Patiño, soy el papá de mi mini, de Nicole Daniela. Actualmente trabajo como Cloud Solutions Architect Lead en Rinaware. Soy Community Builder, AWS Community Builder. Recientemente me renovaron el programa por tercer año. Hasta este año fui de la línea de Frontend and Mobile. A partir de este año nos movieron a la línea de DevTools. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo del desarrollo de software. Por otro lado, siempre me ha caracterizado mucho el tema de emprendimiento. Hace unos 13 años gané un capital semilla de Fondo Emprender, con lo cual empecé todo el tema de emprendimiento, y de ahí viene mucho de mi bagaje. Soy ingeniero de telecomunicaciones, no ingeniero de sistemas como de pronto muchos tienden a pensar, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. También tengo mucho tiempo que le saqué mucho el jugo al SENA, en técnico, tecnólogo desde el colegio, Fondo Emprender, tecnología, especialización tecnológica. Ahorita también el año pasado me gradué de la maestría en arquitecturas de tecnologías de información en la Universidad de los Andes, y actualmente estoy cursando un doctorado en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad de los Andes. Hace 3 años y medio más o menos vengo creando contenido, compartiendo mi conocimiento, y sobre todo con el mensaje de que en el conocimiento está el empoderamiento de la TAM, y más con la industria de tecnología, que nos brinda muchísimas oportunidades. Entonces, con esa misión he decidido empezar a crear contenido y a compartir lo que ha sido mi experiencia, de ayudar a otros a que no solamente ingresen a la industria de la tecnología, sino que tengan una perspectiva mucho más larga
de lo que pueden llegar a ser, y en una industria de meritocracia están todas las oportunidades por tomar. Y por último, santanderiano a mucho honor y orgullo. En cuanto a las tecnologías, AWS es la que más me gusta, y también JavaScript, soy Team JavaScript a morir. Entonces está bien. Recuerden que ahí me pueden encontrar en las redes sociales para ver tanto el contenido corto como las transmisiones que hacemos todos los días de 2 horas en diferentes temas. Hemos hecho proyectos en vivo y demás. En las redes sociales me encuentran como TryCatch_Piso TV. Y bueno, ahora sí, acá arrancamos la cosa. El primer punto que quiero tocar del tema de storytelling es que a veces, y yo soy uno de los que más defiende el tema de los diagramas. Diagramemos todo lo que sea posible, porque no hay nada mejor que lo que está ahí, que yo lo puedo ver, que es tangible, distinto a imaginárselo cada uno en la cabeza y tener procesos aleatorios o procesos que parece que todos estamos de acuerdo, pero cuando uno va a analizar, nadie está de acuerdo, y el uno se imagina una rueda, el otro se imagina un cuadrado, y todo tiene una serie de particularidades, pero ninguna se parece a la que realmente debería ser. Entonces, ¿por qué si tenemos todo plasmado no es suficiente con los diagramas? ¿Por qué los diagramas no son suficientes para poder cubrir de pronto la necesidad que se tiene? Resulta que hay una particularidad, y es que a pesar de que el diagrama, por más intuitivo que se haga, no necesariamente se puede asumir que solamente con verlo ya es entender. Hay que entender, no solamente ver. Y ahí es donde el storytelling empieza a tomar un poco más de sentido, porque es como, ya tengo la base de la historia, pero cómo la narro en VoiceOver, ahí es donde empiezo a hacer la cosa. Entonces, primer punto, entender realmente qué es lo que estoy plasmando ahí y desde qué punto de vista se consideró. Esto del punto de vista es importantísimo y va ligado al segundo punto, que es el de interpretar distinto según el diagrama o según quien lo está viendo. Puede pasar que el punto de vista de un diagrama de un arquitecto, no sé, de soluciones, sea, a pesar de que es el mismo, tenga otras matices que el de uno de software o uno de información o un desarrollador. Todo va desde la perspectiva en que se ve, a pesar de que es el mismo diagrama. Entonces, cuando ya se le pone como ese contexto, como el resto de cosas, que es qué es lo que realmente está ahí y con qué sentido se hizo, pues ya todo como que se esclarece y no da esa dualidad o esa ambigüedad que se puede presentar. Entonces, lo que se busca al hacer esa narrativa, como lo marca ahí el tercer punto, es unir todo lo que es contexto, intención y en últimas la decisión. La parte de arquitectura de software se basa mucho en todo lo que es un conjunto de cosas, pero lo que delimita todo eso es la decisión y el porqué de esa decisión. Cuando uno es capaz de conectar todo el panorama, qué es el contexto de lo que tenemos, y después lo plasmo con la decisión y una decisión informada, ahí es donde se están haciendo las cosas bien. Porque, ¿qué pasa mucho hoy en día en las compañías? Y es un dolor que tienen años en la industria, y es que se toman decisiones, pero por un lado no son decisiones informadas y por otro lado no son decisiones documentadas. Eso se traduce en desinformación tanto para los que quedan en el proceso como para los que vienen, porque no se sabe por qué tomo esa decisión, y yo voy a tomar una decisión y tampoco sé por qué estoy tomando esa decisión o qué debería contemplar. Simplemente todo es como pura intuición. O sea, estamos guiados es por la entera experiencia e intuición de cada persona, pero no es transferible, ni es mantenible, ni es escalable. Y eso a largo plazo siempre se traduce en una fuerte deuda técnica que termina costándole mucho a las empresas. Entonces, ¿qué hacemos para suplir ese pedacito? Entonces acá viene el tema de las historias. Historias, todo en la vida son historias. A usted le venden un producto y no le están vendiendo el producto, le están vendiendo es una historia que hace sentido. Cuando ustedes van a buscar trabajo o van a vender un producto, ustedes cuentan es una historia, y detrás de eso es con lo que conectan con su audiencia, y en últimas terminan persuadiéndolos o brindándoles la información que a usted le interesa que esa persona se lleve, o que aclare y en referencia compre el producto, compre lo que usted sabe hacer, y ya está. Entonces, todo se traduce en el poder de tener una buena historia. Una historia bien contada es una historia que tiene un buen enganche y que realmente no deja dudas, y sobre todo, yo creo que lo que uno más tiene que lograr hacer es que las personas se imaginen. Si usted no logra que las personas se imaginen lo que usted le está contando, lo que usted les está queriendo vender, es muy difícil que las personas conecten y lo compren.
porque simplemente se traduce en un ruido constante que parece que algo dice, parece que suena bonito, pero cuando la persona de pronto para y ya no está en el caso suyo, con usted enfrente, no le puede quedar claro la idea de exactamente qué fue lo que dijo, cuál era el mensaje. No, yo lo escuché y sonaba bonito, pero no sé qué fue lo que dijo. Entonces, primero que todo hay que organizar eso. ¿Cómo se hace para organizar esto, sobre todo en el ámbito o en el escenario en que tenemos en una compañía decisiones que son sumamente complejas? Si una decisión es muy compleja, quiere decir que no es fácil de coger y empezar a separar y a entender qué es lo que pasa, y por ende la probabilidad de tomar una mala decisión es muy alta. Entonces lo que hay que coger es esas decisiones complejas y con un buen storytelling, convertirlos en dos cosas: un mensaje muy claro que le dice esto es esto, o sea, como que les aclare las ideas, se las segmente, se las desmenuce, que cada cosa tenga un propósito, y en últimas, a partir de eso, sí llegar a los accionables. Los accionables deben estar ligados con todo lo que se mencionó anteriormente y debe ser una forma más fácil de procesar las cosas, cuando usted ya puede empezar ver, es que en este punto inicia acá, tiene un contexto, pronto un accionable, una decisión, y después tiene un impacto. Ahí es donde ya empieza a armar y me empieza a hacer más sentido, y es mucho más fácil de digerir para un oyente que entregarle un montón de información revuelto. Entonces, gracias a que todo ese pedazo que usted antes estaba así como una maraña de cosas, ahora son puras líneas con su alcance muy bien delimitado, muy fáciles de entender, muy fáciles de leer, se terminan transformando en que quien tiene que tomar una decisión tiene todo el panorama claro. O sea, ya le es más fácil entender qué es lo que viene, por qué esto viene acá, en dónde está el impacto, y eso en últimas termina facilitándole que decida, pero decida con información y tome la mejor decisión posible. No va a ser el 100% efectiva, porque no hay decisiones que sean 100% efectivas, porque uno no sabe el futuro, pero sí por lo menos que tenga un contexto claro y grande con el cual pueda tomar las decisiones. Por otro lado, también facilita el tema de que si la información es muy clara, permite abrir también la comunicación hacia otras personas que puedan vincularse y colaborar durante el proceso. Ahora, ¿cómo hace uno para construir eso que acabo de decir? Hay que estructurar el mensaje. Esto no espero que ustedes cojan y al otro día estén pensando, uy, no le estructuré bien el contexto. No, es algo que uno va interiorizando. ¿Y cómo lo interioriza? A partir de la práctica. Entonces, empieza a hacer cositas, empiecen a practicar con, no sé, al final del sprint, con contar cómo lo hicieron. Por eso digo que estas habilidades no solamente aplican para arquitectura de software, acá tiene un contexto de lo que implican las decisiones a nivel de arquitectura, pero si ustedes abstraen el mensaje, aplica para cualquier momento de la vida, porque ustedes, así sea para lo que sea, tienen que argumentar. Y cuando ustedes tienen que argumentar, si ustedes saben argumentar con una estructura, para la otra persona le va a ser fácil entender qué es lo que usted quiere. Sí, eso es como el que le escribe para pedirle un favor y uno es como, yo ya sé que me va a pedir un favor, pero ¿qué es lo que me va a pedir? Y entonces empieza a darle vuelta a las cosas y como que uno no sabe qué es lo que quiere, esa vaina, así más o menos. Entonces, esto aplica para que ustedes tengan una estructura clara de, si quiero pedir algo, si quiero contar algo, debe tener esta estructura, primero esto, segundo esto, y ya con eso, obviamente con la práctica, ustedes van a ser capaces de conectar parte por parte sin que sea tanta lidia. Entonces, básicamente la estructura se compone de 4 partes. El hook o el gancho. Esto es muy parecido también a crear contenido, que es el hook, el gancho. Después viene el contexto, la elección que se hace y el impacto. En este caso sí es particularidad porque pues usualmente uno tiene el contexto y en la decisión, ahorita mejor no les hago el spoiler, pero básicamente este es el escenario, para no hacerle spoiler porque ahorita toco parte por parte para que la cosa ande. Por ahí, no sé, Joel, ¿tiene alguna duda? No, creo que no. Bueno, entonces, esta es la estructura básica que se necesita tener. El hook, el gancho, contexto, lo que viene siendo la elección y por último el impacto. Esa es como la estructura. Entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer una migración de que se dice, no, ya tenemos un monolito y queremos pasarnos a microservicios. Eso es una decisión que cualquiera le haría sentido hoy en día con lo que se escucha de los microservicios. Es que el monolito se rompió, hay que romper el monolito, hay que hacer esto. Entonces, puede ser ese el escenario. Partamos desde ahorita
al final de este pedacito, ahí viene el ejercicio donde condensamos y nos empieza a hacer un poco más sentido todo esto. Por ahora es solamente como el primer pantallazo de esto es lo que viene. Estas historias, ustedes dirán en dónde. Yo ahora no tengo reuniones para estarlas diciéndolas, ¿sí? Resulta que esto, a pesar de que se llame storytelling, que uno diría, pues es que es contándola, o sea, tengo que hablarla, la realidad es que no siempre se tiene que hablar. También puede ser la estructura en la cual usted documenta, en la cual usted escribe las cosas o describe las cosas que está haciendo. Por eso, en esta parte, ya viene muy atada al tecnicismo, se puede aplicar dentro de ADRs, que es básicamente documentos en los cuales valga la redundancia, se documentan las decisiones de arquitectura que uno tomó. Voy a escoger una tecnología para el frontend. Tengo Vue, tengo Angular y tengo React. Cada una tiene una hojita en donde me dice contexto del problema, ventajas de utilizar esta tecnología, desventajas de usar esta tecnología, implicaciones que tiene adaptarla para la empresa. No tenemos conocimiento en ese lenguaje, o ese es el fuerte, o no lo podemos utilizar. Y en últimas, ¿cuál es la decisión sobre esa tecnología? Entonces, cuando se hace el proceso, tengo 3 hojitas. Y en últimas, se dice, escogimos esta y por qué. Siempre hay que documentar el por qué. Esos son los ADR. También se aplica a presentaciones. Obviamente, ese ya sería un poco más visual con los slides o con lo que quieran utilizar, pero basándose en esto. Recuerden, gancho, contexto, elección y de último el impacto que tiene. El impacto es fundamental. Y pues lo último sí son para utilizarlo en reuniones que no necesiten llevarlo, pero en ese sí les implica un poco más de tiempo real. Cuando ustedes interiorizan muy bien las cosas, son capaces de armar en tiempo real muchas vainas, que ese es el punto, creo que ese es el punto de madurez más alto, que es cuando en caliente una persona está planteando algo y uno es capaz de armarlo bajo esa premisa, bajo esa estructura, y decir las cosas o plantear las cosas, pero con práctica llegan allá muy rápido. Ahora, primera parte, el hook o el gancho. ¿Por qué hablar de esto? O sea, ¿por qué queremos hablar de esto? ¿Qué nos hace tener que estar debatiendo sobre estas cosas? Entonces, ahí lo más importante es que se tenga un problema que esté en el alcance de la audiencia. No diría, desde la parte técnica no todos tienen el conocimiento, pero en lo que duele, sí todos deben tener como ser conscientes de que eso duele y cuál es el impacto. Por eso llegar a las sesiones es importante que esté todo priorizado para tratar de atacar las cosas de acuerdo a la prioridad y que todo el mundo realmente esté como en el foco. Porque si no, entonces escucharán la frase famosísima de esto pudo haber sido un correo, ¿sí? O esto pudo haber sido un mensaje de Slack y ya está. En ese caso, esa es súper famosa. Entonces, para que todos realmente lleguen a abordar cosas, les aconsejo muchísimo, prioricen las cosas que van a tratar y que todos tengan el contexto real de en qué nos estamos metiendo. Entonces, un problema que todos conozcan, parte de la ventaja de que todos, como todos lo conocen, a todos le duelen, desde diferentes puntos de vista pueden aportar o pueden entender o pueden imaginarse bien el contexto de lo que está. En este caso es importante apoyarse en números, en un impacto o en un escenario que haya sucedido, que es cuando ustedes dicen, no, ya tuvimos una caída porque es que el sistema no está funcionando, porque es que cada vez que vamos a lanzar la producción se nos cae el monolito, ¿sí? Para seguir la misma línea del ejemplo. Entonces, cuando eso se pone ahí y se tangibiliza, hace que toda la audiencia, bueno, vayan todos orientados hacia el mismo punto. Entonces, por ejemplo, este puede ser otro ejemplo que también es, perdimos 3 días porque nadie entendía el flujo. ¿De qué me sirve tener los diagramas si solo no los puedo procesar? Y si se lo mando a procesar, cada uno se imagina una historia distinta y cuando ya se reúnen para construir no se puede porque el uno se imagina una cosa y empieza a entrar en conflictos con el otro y resolver los conflictos hace que el proceso se haga más largo. Y aunque parezca que es solamente un ejemplo, parece chiste, pero es anécdota. Muchas empresas gastan muchísimo tiempo solamente poniendo de acuerdo a las personas en problemas que pueden resolverse muy fácil, pero poner de acuerdo a la gente cuesta un montón. De ahí es donde las soft skills son bien importantes, temas de negociación, habilidad de comunicación, de liderazgo, orientación al logro, que hace falta también bastante hoy en día en la industria, que es, vamos a hacer que esto suceda, qué es lo que tenemos que hacer para que esto ande, pongámonos de acuerdo rápido, no se puede hacer lo idóneo, entonces vamos a hacer el paso 1, paso 2, paso 3, pero saquemos esto adelante. Entonces, que es el hook, así como dice el meme ahí, historia asombrosa, cuénteme más, dígame más. Si este hook no vende,
De ahí para allá no importa qué se diga. Si en este pedacito del mensaje no se logra enganchar y que la audiencia se siente identificada, va a ser difícil que los siguientes pasos sean productivos. Entonces, trabajar en esta parte es muy, muy importante. A diferencia de, por ejemplo, como es crear en contenido que uno dice, no, tengo un gancho y la gente se conecte ya que yo lanzo el video y miro a ver qué pasa. En este caso, tengo la posibilidad de realmente ver las personas e interactuar con ellos para garantizar que el hook o el gancho de lo que estoy diciendo realmente les hace sentido. Y si no, antes de avanzar a otra cosa, trato de profundizar ahí para estar seguros de que todos estamos alineados. Si no hay una visión compartida y no hay como esa alineabilidad en lo que se está haciendo, es muy difícil que los siguientes pasos sean productivos. Este es el punto de entrada y es muy crítico para todo. Después viene el contexto. ¿Quiere el contexto o un consejo millonario? Ya usted escoge. Ya usted escoge. De acá, ¿qué está en juego? ¿En dónde estamos? Ya entendemos que nos duele esta vaina, pero ¿cuál es el contexto de eso? Y el contexto no es solamente el punto de vista de soporte porque le levantan tickets, ni tampoco es el de negocio porque está dejando de vender. El contexto es lo que comprende el punto de vista de todos en un punto medio, que sería la empresa. ¿Cómo eso afecta a la empresa desde el punto de vista financiero, de operación, de recursos humanos, de todo? Tener un contexto claro hace que las cosas funcionen. Entonces, ahí hay que tener un lenguaje claro para poder entender qué es lo que pasa realmente. No está contemplado acá, pero siempre he dicho que la estrategia de los 5 por qué ayudan a encontrar problemas reales. Pasa que normalmente cuando se sientan a levantar problemas, siempre uno se queda con lo que duele y a veces lo que duele es superficial. El problema real está 5 porque es debajo de ese. Entonces, cuando uno atiende o intenta resolver problemas superficiales, pues jamás va a llegar a resolver el problema y son simplemente, como bien se llaman, pañitos de agua tibia, que es que usted va y apaga el incendio y al poquito tiempo otra vez tiene el mismo o un problema más complicado. Entonces, lo que se debe hacer es tratar de indagar bien cuál es el contexto real, cuál es todo el escenario del problema que está para que lo pueda plasmar acá y ahorrarle un montón de dolores de cabeza o de tener que pensar mucho y hacer difuso el mensaje con la audiencia. Para eso también es importante tener claridad de este es el problema y este es como el alcance, cuáles son los límites, las restricciones que tenemos en cuanto a tiempo, recursos y cuáles son los riesgos asociados. Esta parte, como arquitectos, creo que es lo más importante y ese es uno de los valores agregados que tiene el rol, que es que no solamente me dice a mí, no, es que usted no puede hacer tal cosa, sino qué implica si lo llega a hacer. Y no solamente en el escenario de que se sale, sino en el escenario de todas las posibilidades. Si yo analizo que opción número 1 me dice que vamos a hacer esto, opción 2 esto y opción 3 esto, ¿qué pasa si hago la opción 1? ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es el tiempo que me implica hacer esto? Porque en la industria tenemos todo por hacer, pero tenemos algo o dos cosas que son bien, bien limitantes. El primero se llama tiempo y el segundo se llama presupuesto y viene acompañado del era para ayer. Entonces hay que ser muy, muy, muy costo efectivo a la hora de plantear y delimitar bien el problema. Porque si ustedes no saben acotar bien el contexto, es muy difícil que realmente puedan cumplir con algo que sea realista y que se pueda resolver en el tiempo en que se plantea. Todo esto suena como a muchas cosas, pero en últimas, todo esto es lo que sucede cuando uno dice un mensaje. ¿Cuánto le pueden dar a uno para dar el contexto? No sé, un contexto puede tomar 2 minutos. O sea, en 2 minutos hay que decir algo que condense todas esas consideraciones, pero que sea muy contundente. Por eso digo, no se afanen, de pronto digan, no, pero eso no lo va a lograr. Sí lo van a lograr, practíquenlo, háganlo de a pedacitos, pero todos los días y cada vez que tengan oportunidad, háganlo, implementenlo. Y así ustedes van a llegar a armar unos muy buenos contextos que realmente cubran todo lo que se necesita y por ende su trabajo como arquitecto va a verse reflejado con las personas técnicas, no técnicas y su trabajo va a hablar por usted. De ahí en la última parte es hacia la empatía. Es importante entender dentro del contexto a los actores. No es solamente entro y miro, desde mi punto de vista yo digo que es esto y pues de mal a los demás si no les sirve así. Yo lo hago así, yo lo quiero resolver así. Me parece que es esto así. Resulta que una de las principales habilidades que debe tener un arquitecto es el tema de empatía, pero también ahí entra el papel de la comunicación. Tratar de ponerse del lado de las otras personas, entender a los usuarios para poder capturar valor
entender sus dolores y ver cómo los podemos resolver realmente generando una inclusión de todos los actores dentro del sistema. Entonces es importante que también los stakeholders participen de estos procesos y estén bien vinculados y que el punto de vista de ellos esté metido dentro del contexto. Si no, eso tiene sesgo y probablemente usted no es el que tiene el dolor, ellos son los que tienen el dolor. Si usted lo resuelve con su punto de vista, a usted no le duele nada. Usted sigue igual, o sea, usted le lanza ya y desde mi punto de vista yo creo que esto tómese una aspirina, ¿sí? Pero la persona que tiene el dolor sigue con el dolor. Entonces tiene que ser dejarle al azar para que mi solución sea una aspirina que le quita el dolor por un ratico y ya está. Pero es mejor generar la empatía y tratar de entender bien sus dolencias para plantear muy buenas soluciones. Después viene el choice, que es básicamente qué elección hay que hacer, qué vamos a hacer, qué opción se tomó y por qué, qué es lo que hay que hacer. Entonces, acá viene esto que es bien importante y el título, analícenlo bastante bien, ese qué opción se tomó y por qué. Esto habla del pasado. ¿Por qué decidimos hacer esto? No solamente como vámonos a microservicios y ya, ¿por qué? No sé, está de moda. No sé, él le pareció que era buena idea. No sé, él fue el que decidió, que eso es lo que uno escucha normalmente en las empresas cuando se hablan de decisiones y quién hizo esto y por qué lo hicieron así. ¿Sí? Entonces, creo que es más hacia la parte de escribir todo eso y tenerlo documentado. Por eso decía el tema de los AR. Los AR les va a salvar la vida un montón porque muchas veces se toman decisiones y nadie sabe a ciencia cierta por qué. A veces puede ser la decisión de no, el equipo tenía nada más conocimiento en esa tecnología y la decidimos. Ese es como lo más suave, pero hay contextos donde se toman decisiones con base en la experiencia y expertise del arquitecto o de quien tomó la decisión, otras donde el negocio tiene unos procesos que no se pueden saltar o una tecnología que no se puede utilizar o un proceso que no se puede hacer y por eso se decidió hacer de una forma que para otra persona que llega nueva dice, uy, pero estos manes, ¿por qué lo hicieron así? Eso no tiene sentido, vamos a cambiarlo. Entonces se meten y refactorizan, reemplazan partes y después se dan cuenta que en últimas lo más importante era que llegaran a analizar qué era el contexto inicial porque terminaron en la misma decisión dando la vuelta. Entonces es mucho más fácil cuando se va a tomar una decisión, se va y se saca los ARs o lo que documenten y lo lean. Ah, es que acá Julián dijo que utilizaran esa tecnología porque es que en la empresa para los procesos nada más sirve esa, porque si no se bloquea X y Y cosa. Listo, ya le ahorré un montón de tiempo a alguien que yo ni conozco y que va a hacer que la empresa siga operando, ¿sí? Que eso es lo más importante y que pueda ser escalable y mantenible. Entonces, también hay un punto y es hacia la parte de los tecnicismos. Desde mi parte, hay gente que dice que uno tiene que para dirigirse a un público técnico y no técnico, tener una comunicación un poco plana y también hacia la parte de que sea más como coloquial. Yo soy partidario de que sí se hable en términos que sean asequibles para la gran mayoría de la audiencia, pero también el nivel de tecnicismo que se debe utilizar en cosas que no se pueden llamar de otra forma, siempre se utilice. Eso denota un poco también al profesional, porque siempre pongo el ejemplo de que no es lo mismo un médico que está ya operando y alcánceme las cositas esas. No, si eso tiene, ese instrumento tiene un nombre técnico, debe ser así, que dar el contexto rápido de para qué se utiliza así, pero no de pronto incurrir en eso de que nos toca empezar a ponerle nombres bonitos o a cambiarle nombres para que todos lo entiendan. No soy tan partidario de eso. Todo tiene un tecnicismo, pero no hay es que abusar del tecnicismo. Hay que mantener un mensaje muy claro para que esté al alcance de todos, ¿sí? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que toda decisión no es, o sea, una decisión se llama decisión porque no era como voy a hacer esto y ya. La decisión es una evaluación de un conjunto de alternativas que yo tengo para poder escoger esa, ¿sí? Siempre de una u otra forma hay alternativas. Entonces hay que explicar lo que les decía. Tenemos 3 documentos, uno por cada tecnología, ventajas, desventajas, alcance, contexto. Dejar eso muy bien documentado para poder decir, había la opción 1, 2 y 3. No fuimos por la opción 1 porque tenía esto y esto y esto, ¿sí? Que es cuando ya uno empieza a consolidar por qué es que me fui por esa opción. ¿Cuál fue la opción que yo decidí? Y acá el último punto que es bien importante y es no justificar con autoridad, sino con propósito.
porque es muy fácil que uno incurra en el error de que yo soy el arquitecto y yo decido. ¿Quién tiene más potestad? ¿Quién sabe arquitectura? ¿Usted o yo? Pues claro, yo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo que yo digo. Resulta que eso tiene un problema y es que usted sabe de arquitectura, pero usted no sabe el contexto de negocio y de la realidad abajo en lo que ocurre. Entonces usted lo que es un facilitador para proveer con su experiencia qué sucede si, con base en la realidad. Entonces cuando usted cambia la postura de simplemente informar a consultar, deliberar con los stakeholders para construir la mejor solución, ahí usted va a tener un camino para poder justificar su decisión de una mejor forma y tener mayor claridad. Quizás acá, como les decía hace un ratico, en cada una de estas partes lo pueden ver muy denso. Ahorita lo tratamos de consolidar. Eso ya es como idea, porque normalmente viene la idea. No, acá usted llega y dice contexto, impacto, y ya está. Y hace un ejercicio y ya. Pero cada uno tiene su parte. Por eso estoy tratando de entrar y desmenuzar en cada pedacito qué implica, para que lo tengan de pronto con más claridad. Y después volvemos a cerrar esa caja y volvemos al escenario más general, donde es solamente la línea de los 3, 4 procesos. El último, que sería en este caso un demo, que sería un ADR contado como historia, que en el caso, por ejemplo, es particular, es pasar de monolito a microservicios. Ese sería el ejemplo. El problema que tenemos es que cada vez que yo voy a hacer un despliegue, se nos cae la aplicación. Ese es el problema. El contexto es que los equipos están dejando de vender porque el equipo de operaciones, cada vez que lanza algo a producción, rompe y los clientes me están llamando y estoy dejando de vender. ¿Cuál es la decisión de esto? Analizar cuál es la mejor estructura para poder hacer este tipo de integraciones. Dentro de eso consideramos Event Driven Architecture, microservicios y de seguir en el monolito, porque la opción de mantenerse también es viable. Entonces, dado esto, decidimos que dentro de las tres mejores opciones, de las tres opciones que teníamos, microservicios nos va a dar la facilidad de poder desplegar por equipos, tener una disposición de servicio de recursos por servicio dedicado, separar todas las responsabilidades de los equipos y poder empezar a tener una infraestructura mucho más escalable y que nos permita tomar decisiones y crecer en la medida de que cada uno lo tiene sin que todo se nos caiga y todo se rompa. ¿Eso en qué nos impacta? En que el equipo puede tener mayor conocimiento de la solución que está construyendo, pueden generarse los despliegues cada vez que se necesiten y vamos a reducir el impacto en el cliente, lo cual nos va a beneficiar quizás en un incremento en las ventas. Ese sería como la estructura de todo lo que vimos anteriormente, el hook, qué es lo que sucede, el contexto, cómo sucede, la decisión que se está tomando con base en lo que se analizó y en últimas, en dónde se da el impacto. Porque siempre, o al principio les dije que le pusieran también bastante atención al impacto. Si no tienen condensado muy bien y muy bien detallado lo anterior para que llegue a un impacto que sea tangible, el impacto creo que es lo que hace que tomen la decisión. Si usted puede tener un muy buen gancho, usted puede tener un contexto claro, usted puede tener las decisiones bien mapeadas, pero si ese impacto que usted identificó y transmite no convence, muy chévere, muy proactivo, pero nos quedamos como estamos porque es que cómo le va a meter 10 millones de dólares a un problema que nos vale 10,000 dólares al año, ¿sí? Entonces es importante el impacto que ustedes mapeen y que lo sepan presentar. Obviamente, no es que esté diciendo que se pongan en modo román a inventar o a maquillar cosas, pero sí que realmente le encuentren cuáles son las métricas de valor para el problema en que se está atendiendo. De ahí, recapitulo a lo que les había dicho cuando no es como que todos los problemas los tienen que atacar, porque en este caso lo que se hace es analizar lo que tiene una prioridad y un impacto en la compañía. O sea, en un comité de arquitectura se llegan son con problemas que están priorizados y que tienen un impacto claro. Si no, es puras ideas en el aire y realmente le están apuntando a todo y a nada. Entonces, por ese lado sí es muy importante que se tenga ese input priorizado. Eso sí es de ahí. Entonces, cuando usted ya tiene ese input, básicamente, cuando empieza a pasar el input, me dijeron, no, es que el impacto de esta solución en la empresa es de tanto, ya usted tiene un número y un dolor y una prioridad de cara a la compañía, que normalmente eso puede venir de alguien de producto, de alguien de negocio, de un VP, de alguien de más alto rango que tiene el contexto y la capacidad de decirle,
para nosotros la prioridad es este, porque actualmente está impactando en esto. Entonces, la idea es que ustedes cogen ese impacto que le está dando y miran cómo a lo largo de todo este proceso que van a hacer de validación, cómo eso genera impactos. ¿Cuáles son los impactos que se generan para ese mismo impacto inicial? ¿Cómo le agrego desde el lado o desde el punto de vista técnico a ese impacto inicial más contexto y más valor agregado referente a esclarecer cuánto impacta al final del ejercicio eso que ingresó acá? Si el impacto es el mismo en la entrada y en la salida, creo que todo el espacio medio, lo único fue una que sucedió ahí fue una pérdida de tiempo porque no se esclareció y no hubo un impacto mayor al que ya se tenía desde el comienzo. O sea, es como saber que el agua moja. Ya es obvio desde antes de decirlo. Entonces, la parte de todo este proceso, en esencia, se condensa en unos resultados que son mucho más fáciles para, sobre todo, toma de decisiones estratégicas. Que hoy en día las empresas tratan de tomar las decisiones, pero no tienen el suficiente contexto para poder decir, quiero hacer esto, ¿en dónde impacta? Quiero hacer esta otra cosa, no sé. Entonces, hay una mejor alineación entre los actores, que es importante que tengan la visual de esto impacta en tal lado, este problema viene por acá. Todo eso condensado le permite a las personas ver de una manera mucho más uniforme el problema, el contexto y todo lo que se viene asociado a esto. Eso se traduce en que tomar una decisión para avanzar o retroceder sucede mucho más rápido. En las empresas, por ejemplo, hay algo que se busca es con la parte de integración continua y despliegue continuo. Una de las principales ventajas que se le ve a ese proceso es que antes se tenía que mandar un correo al líder, del líder al líder, del líder al líder y del líder al jefe, y solamente el último, después de un montón de aprobaciones, era el que podía entrar y hacer el despliegue a producción. ¿Sí? Entonces era un montón de tiempo mientras que se pedía la aprobación y después hasta que esa persona tuviera tiempo para poder hacer el despliegue. ¿Qué pasa cuando ingresa el ciclo de CI/CD? Simplemente, como todo está automatizado, tiene controles de verificación y demás, pues simplemente ya no necesita la aprobación, sino después de la pull request ya se lanza y ya. Si sucede algo, se reversa en cuestión de minutos y ya quedó. No tenemos problema. Entonces, por ese lado, está lo que implica el tema de con toda esta información podemos tomar mejores decisiones y sobre todo que todo sea mucho más fluido, pero muy bien informado. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de trabajar con toda esta parte? De un lado está lo que es, este meme me gusta un montón, que era el que estaba pensando, sin datos, usted solamente otra persona con información, con información o con opiniones. Los datos, lo que ustedes documentan es lo que les da el peso. Por eso el mensaje del comienzo, que es no hay arquitectura mala, sino mal defendida. ¿Cuáles son sus datos para poder llegar a defender lo que usted está haciendo? Entonces, eviten este tipo de errores para que cuando tengan que presentar no se confundan, no confundan a la audiencia. Y es por un lado, lo que les decía en el anterior slide, el tema de evitar tanto tecnicismo, el justo que es como lo suficiente, lo mínimo suficiente para poder no perder ese sector o esa parte profesional, pero no de pronto meterle mucho tecnicismo porque se cierra el ángulo a otros actores o a otros stakeholders que están metidos dentro del equipo o a personas que participan dentro del equipo. Por otro lado, también está el contar qué se hizo, pero no por qué se hizo, porque normalmente, no, allá metimos Angular, ya metimos microservicios, allá, y el por qué, eso es importante, no, eso queda a medias, porque uno dice, bueno, sí hicieron eso porque lo veo, pero ¿y por qué decidieron eso? Ahí hay un montón de contexto detrás de eso. Y lo otro, y este es de las que más duele, es el suponer que todos en la reunión, todos en la sesión tienen el contexto. Si no lo tienen, lo primero que hay que hacer es esclarecerlo. ¿Recuerdan el hook? Primero hay que hacer el gancho, que sea claro, pero ver si no todos están alineados, alinearlos, para que todos tengan claro el por qué estamos acá reunidos el día de hoy. Entonces, ese es. Ahora, checklist para poder garantizar que esto esté todo alineado y que esté todo bien. Por un lado, es empezar a verificar ahí, ¿sí? ¿Tiene el gancho emocional o el problema real ahí bien definido como tal? Se explica de manera muy clara el por qué y el cómo de lo que se va a abordar.
Es comprensible para alguien no técnico, este es creo que es el más duro, sobre todo para personas técnicas, el llevarlo a un lenguaje que sea uniforme, es duro. Es duro porque creo que hay mucho tecnicismo asociado y hay cosas que se pueden bajar, pero otras que no son tan fáciles, entonces conectar la idea a veces cuesta un poco. Y en último, que es lo más importante también, que va asociado al impacto, porque de nada nos sirve saber cuál es el impacto si el siguiente paso de todo esto apenas es insumo. El siguiente paso es qué vamos a hacer con esto, cuál es la acción que vamos a tomar, cuáles son las decisiones que vamos a tomar con base en toda esta información que nos está planteando. Entonces, básicamente, cuando ustedes ya tienen de pronto, no sé, han hecho ADRs o han hecho presentaciones o otras cosas, como lleven la documentación o planteamientos de lo que ustedes están haciendo en su día a día, pueden ir y coger y tomar, por ejemplo, los últimos ADRs o lo que tienen en su alcance actual y empezar a revisarlo y empezar a ver. La definición que tiene acá tiene un hook, tiene un contexto, tiene una elección y tiene un impacto. No, entonces tratemos de reformarlo. Para cualquiera le diría no, pero es que es mucho tiempo. Pero créanme que todo el tiempo y toda la plata y todo lo que son malas decisiones que se pueden ahorrar simplemente dedicándole tiempo a estructurar las cosas va a ser muy, muy, muy provechoso. También generar una estructura para la compañía que les permita como saber, esta es la estructura, así se define uno y tenerlo de referencia para que cuando se vayan a crear los siguientes también lo puedan seguir. De ahí ya sería tener prácticas, lo que les decía, ya las que sean pues de presentación con PowerPoint o en una reunión o en un sprint, no insisto, no tienen que llegar a ser arquitectos. Si usted al final de sprint tiene que presentar algo, esta es una muy buena oportunidad para que usted ponga en práctica eso y lo interiorice, ¿sí? Y en últimas, quienes les van a dar el mejor feedback de qué está haciendo y qué no está haciendo bien y cómo mejorarse son las personas no técnicas. De las personas técnicas no pida tanto feedback porque a veces no tienen tanto sesgo o tienen un sesgo muy grande en que yo le entendí todo lo que usted dijo, está bien. El no técnico es con quien sí hay que ir. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. En conclusión, que ya es el cierre, dice, arquitectar también es comunicar. Por eso al principio de la sesión les decía que esto es una soft skill, la soft skill de comunicación. Es importantísimo. Comunicarse no es hablar. Eso es importante, es saber transmitir un mensaje que sea claro, que tenga peso, sobre todo, no es solamente decir cosas por decirlas, sino que tengan un peso y un fondo como tal. El storytelling es una habilidad clave para líderes técnicos. Eso sí es importante porque ustedes van a tener que lidiar con las personas que tienen a cargo, pero también con el resto del contexto de pares técnicos, personas no técnicas, personas de negocio. Creo que esto les da una mayor claridad frente a cómo deben plantear las cosas, ¿sí? Y en el último es empieza por convertir tu próxima decisión técnica en una historia. Todo lo que ustedes puedan coger y tengan que presentar o tengan que hacer, piénsenlo en cómo voy a contar esto. Sugestionense con eso. ¿Cómo voy a contar esto? ¿Cómo voy a enganchar? ¿Qué parte de lo que estoy haciendo me sirve? Por eso les decía, les sirve para esto y les sirve para la vida. Todo lo que ustedes hagan, vuélvanlo una historia. Cuéntenlo. La gente compra historias, la gente escucha historias. Entonces, ese sería el alcance de la sesión del día de hoy. También los invito ahí a comprar el libro Guía Completa a Cómo Iniciar el Desarrollo de Software. Es un libro que publiqué en el mes de abril. Ahí lo encuentran disponible en Amazon en versión digital, en versión en física, pasta dura, pasta blanda. También lo encuentran en el store, store.trekatch.tv para quienes están en Colombia. También los invito a que se unan ahí a la comunidad en Nace.io, que ahí vamos a hacer retos, estamos haciendo también charlas de este tipo. Entonces, para que se lleguen ahí a la comunidad, también los invito de nuevo a que lleguen al canal. Ahí me encuentran como TrekCatch_Piso TV, contenido corto y transmisiones en vivo. Ahorita, por ejemplo, arrancamos un proyecto que es un directorio de la comunidad. Lo estamos haciendo el backend con Go, el frontend con Angular. Es totalmente en vivo y puede participar cualquier persona de la comunidad. Nuestro anterior proyecto se llamaba Glasscamp y fueron más de 100 transmisiones construyéndolo. Y pues nada, acá también les dejo mi perfil de LinkedIn y mi GitHub para que lleguen ahí. Si tienen alguna duda, ahora es el momento de hacer las preguntas. Espero que de verdad les haya gustado. Yo sé que era un tema un poco que en algunas partes parece que profundizaba, como que da vuelta, pero también espero que lo reflexionen y lo puedan interiorizar y poner en práctica. Entonces, de ahí no sé si tienen alguna duda que la pueden manifestar. Digo, aprovechen ahorita.
No, nada, Julián. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad me parece súper interesante la forma en la que la comunicación pasa del desarrollo de software ahí a través de él, ¿no? O sea, todo ese proceso que llevamos tanto como en el software como con las personas, como lo expusiste, me parece súper interesante. Es algo nuevo para mí porque no he estado todavía en cargos gerenciales de test leader y me parece muy chévere porque ya lo va, como tú decías, lo va interiorizando uno. Bueno, Sí, otro tema, nos quedan 10 minuticos para la reunión, entonces pues vamos a utilizar este espacio para resolver algunas preguntas que están acá en el chat. Te voy a leer algunas para que tú las vayas respondiendo, ¿vale? sí, de una. Listo. La primera dice Diana Arevalo, ¿es normal que en 2 meses sea normal entregar una historia con 9 horas con bugs y todo resuelto? Uy, lo que pasa es que yo creo que eso ya es más problema de planeación, porque una historia de 2 meses y con todo creo que lo que hizo falta fue desglosarla un poquito más, ¿sí? Pero no, o sea, creo que es más ejercicio de planeación, ahí se está quemando. Es más fácil volverlo pedacitos pequeños y poder atacarlo a pedacitos, creo que ese es el punto. No es normal llegar 2 meses con la misma historia. Ah, ok, ya aquí nos aclara que son 2 meses de experiencia. Ah, ok. Sí, Ah, que bueno. nos faltó esa pequeña parte ahí. Faltó. Si ven que el contexto es importante. Bueno, ya 2 meses de experiencia en 9 horas, sí, sí es normal, sí es normal. No se afanen. Cuando ustedes son juniors, no se afanen por eso, no se afanen por eso. Ahí va bien. Por ese lado sí. Listo, súper genial. Bueno, Sergio Alejandro nos comenta, ¿cómo se podría hablar sin tecnicismos en inglés? Siento que eso pierde el sentido de la conversación. El lenguaje técnico es importantísimo. O sea, no hay cosas que yo sé que, por ejemplo, las revisiones de código pueden sonar igual, pero el es más, el mejor ejemplo es que en arquitectura a uno le recomiendan y yo tengo todavía esa mala práctica de decir los términos de los atributos de calidad en español, pero la realidad es que no se pueden traducir porque la traducción no es tan precisa. Reliability es una cosa, ¿sí? Eh, Creo que ese es el punto. Hay cosas que no se pueden pasar a español. En eso, por eso decía, hay que tener un mínimo y dar el contexto. ¿Qué implica esa parte? Ah, no, es que eso es garantizar que el sistema opere y que sea resiliente. ¿Sí? El reliability es eso. Entonces ya como queda el contexto. Pero pretender reemplazar del todo, no. Es mejor abrir y si alguien tiene una duda, levantar la mano y decir, ah, es esto y esto y esto. Pero no se puede. No se puede porque el idioma universal para el desarrollo de software es el inglés. Sí, sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. Bien, Johnny Madera nos comenta, ¿algunas recomendaciones para lograr hablar sin tecnicismos para ciertos stakeholders? Creo que tiene mucha relación con la pregunta anterior, ¿no? Sí, la clave está en entender qué hace ese stakeholder, cuál es el punto de vista y qué le duele. Cuando usted entiende el otro que le duele, usted le puede hablar en términos de lo que él entiende. No es lo mismo hablar con un financiero que hablar con un arquitecto de soluciones o un desarrollador. Entonces, si usted entiende el financiero y sabe qué proceso está, entonces usted le empieza a hablar en términos de lo que él entiende. Por eso aprender de las otras áreas, no volverse experto, sino entender su lenguaje es importante. A más alto nivel, le va a tocar jefes financieros que no son tan fáciles. Sí, William, cuéntanos. Tienes el micrófono apagado. Con respecto a eso, aplicar la técnica de Feynman, que es tomar un concepto complejo y explicarlo a otra persona que no tenga el contexto, que no tenga la formación, y si uno es capaz de explicarlos, porque primero no lo entendió y segundo lo desmenuzó bien. Es Sí, como decir, explícamelo como si yo fuera un niño de 10 años. sí, exacto, exacto. Esa es una muy buena estrategia. Tratar de darle. Y cuesta un montón. Hagan el ejercicio. A mí me tocó una vez explicar a alguien que fuera como que viniera de 1600 que es un correo electrónico. Ah, sí, de acuerdo a ese ejercicio de New Voices. Sí, 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 sí. Sí, ese. Ese fue buenísimo. Entonces, sí. Ok, súper genial. Bueno, Joel, ¿qué? Bueno, primero, Sergio nos vuelve a hacer otra pregunta que es cómo hablar con naturalidad con los stakeholders. ¿Cómo hablar con naturalidad con los stakeholders? Insisto, entendiendo muy bien su punto de vista, yo creo que uno se siente más cómodo y tranquilo cuando puede hablar con ellos en sus propios términos. O sea, la clave está en la empatía, ponerse del lado de ellos.
y tratar de tener una comunicación de pronto muy asertiva. Y lo otro que también ayuda bastante es lo de los diagramas. O sea, no es lo mismo que el stakeholder diga, el proceso va por acá y después pasa por acá, que usted lo ponga en un gráfico y le diga, usted me está diciendo que esto pasa acá, 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 tengo duda acá, o yo creo que esto se va a hacer así, y que los dos vean sobre algo y debatan sobre algo que está ahí. Eso es importantísimo. Ayuda un montón. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Joel Vasco nos pregunta, ¿alguna recomendación sobre el tono de voz al momento de explicar un storytelling? Sí, yo creo que es algo que no es como que a la primera ustedes, o uno cuando está arrancando no tiene el tono, ¿sí? Es normal, para que de pronto no piensen que tienen que forzarse, no. En la medida en que ustedes se empoderan de sus habilidades y del tema, ustedes saben qué tono utilizar. Debe ser, eh, todo tiene como sus momentos, tiene sus matices, ¿sí? En un tema, es que no encuentro la forma, porque no quiero que se perciba como película, que toca ponerle misterio, no, tiene que ser algo muy natural, pero en donde hay que hacer énfasis o en los momentos en que hay que ser más enérgico, solamente la práctica se los va a dar. Pero al principio no se preocupen por eso, traten de enfocarse en el mensaje. En última, siempre lo más importante es el mensaje, y en la práctica ustedes se van dando cuenta y adquiriendo los skills para saber cómo contarlo en tono de voz. Si no hay moto, no hay transmisión, digo. Sí, creo que ese es el punto, la práctica. Lo más importante al principio es que ustedes tengan claro el mensaje. No importa de cierta manera cómo lo cuenten, mientras que practiquen van a llegar a hacerlo bien. Pero el tono debe ser neutro, no deben exagerarse ni nada de esas cosas. Listo, listo. Bueno, igual, Julián, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio, por compartirnos toda esa información que tienes. La verdad fue muy fructífero, para mí fue muy fructífero y espero que para todos los demás presentes en esta reunión haya sido igual de fructífero, ¿vale? Un gusto tenerte acá con nosotros. Pues ya nos queda menos de un minuto para finalizar la llamada, así que pues la damos por terminada. ¿Listo? Muchas Bueno, muy gracias. amable. Gracias por la invitación. Un Muchísimas abrazo para gracias. todos. Que tengan buena noche. Gracias a William. Muy amable. Que estén bien. Vale, Y hasta cuídate. luego. Chao.